Cuando uno piensa en Camboya, lo primero que probablemente viene a la mente es Angkor Wat, ese vasto y místico complejo de templos que parece salido de una película de fantasía. Pero limitar a Camboya solo a sus ruinas milenarias es como juzgar un libro por una sola de sus páginas. Este país del sudeste asiático, a menudo eclipsado por sus vecinos más turísticos como Tailandia y Vietnam, guarda en su interior una historia conmovedora, tradiciones profundamente arraigadas, una naturaleza que desborda vida salvaje y contrastes tan extremos que resultan difíciles de imaginar. Camboya no es un país que se puede entender de pasada, es un lugar que te obliga a detenerte, a mirar más allá de la superficie y a replantearte lo que creías saber. Imagina un país donde los espíritus son tan reales como los vecinos de al lado. En muchas casas camboyanas encontrarás una pequeña estructura parecida a un templo en miniatura. Se trata de la Casa de los Espíritus, donde los camboyanos dejan ofrendas diarias de flores, frutas o incluso cigarrillos para apaciguar a los espíritus del hogar. Algunos aseguran que si no los atiendes, estos espíritus se enfadan y pueden enfermarte, causarte accidentes o arruinar tu negocio. Lo curioso es que esto no es una práctica marginal. Incluso grandes empresas tienen su propia casa espiritual, decorada con luces de neón y botellas de whisky para mantener a los fantasmas contentos. En el corazón de Phnom Penh, puedes ver rascacielos brillantes junto a altares llenos de incienso, en una mezcla mística entre lo moderno y lo ancestral. Pero si viajamos hacia el interior del país, nos encontramos con otra realidad completamente distinta. Hay aldeas donde la electricidad aún no ha llegado, donde los niños deben caminar kilómetros para llegar a la escuela, y donde el arroz no es solo un alimento, sino el eje de la vida diaria. El arroz se siembra, se cosecha, se vende, se intercambia, se come 3 veces al día y hasta se usa en rituales religiosos. Hay más de 1000 variedades de arroz en Camboya, y algunas familias pueden identificar la variedad solo por el aroma al cocerse. El nivel de conexión con la tierra es tan profundo que en ciertas zonas rurales, si preguntas por el clima, te hablarán más sobre cómo respira la tierra que sobre si lloverá o no. Y si nos adentramos en el sistema de creencias camboyano, encontramos una mezcla tan fascinante como compleja. El budismo Theravada es la religión oficial y la más practicada, pero en la práctica se mezcla con el animismo y el hinduismo. Es común que las personas consulten a un monje o a un médium antes de tomar decisiones importantes, desde abrir un negocio, casarse, mudarse de casa o incluso construir una vivienda. De hecho, muchos arquitectos tradicionales deben ajustar sus diseños para que el baño no quede frente a la puerta principal, pues se cree que eso deja escapar la suerte. Pero en medio de esta espiritualidad y de la tranquilidad aparente, hay un pasado que aún duele. Entre 1975 y 1979, el régimen de los Khmeres Rojos, liderado por Pol Pot, llevó a cabo uno de los genocidios más atroces del siglo XX. Aproximadamente 2 millones de personas murieron, casi una cuarta parte de la población del país en ese entonces. Intelectuales, maestros, médicos, monjes, simplemente por tener gafas o hablar otro idioma, eran arrestados, torturados y ejecutados. En Phnom Penh, la prisión de Tuol Sleng, que antes era una escuela secundaria, fue convertida en un centro de tortura. Hoy es un museo que hiela la sangre de quienes lo visitan. Los campos de exterminio, conocidos como Killing Fields, aún conservan restos humanos que emergen del suelo durante la temporada de lluvias. Pero lo más impactante es que muchas de las personas que participaron en estas atrocidades viven hoy en aldeas cercanas a sus víctimas. El silencio, en muchos casos, ha sido la única forma de convivencia. A pesar de ese oscuro capítulo, Camboya ha sabido reinventarse. Los jóvenes, que conforman más del 60% de la población, están conectados con el mundo, aprenden inglés, crean contenido en redes sociales, estudian programación, diseño gráfico y turismo. En Siem Reap, por ejemplo, algunos cafés son atendidos por ex niños de la calle que ahora gestionan sus propios negocios.
Organizaciones locales les han enseñado oficios y habilidades para salir adelante. Y lo sorprendente es que muchos de estos jóvenes, en lugar de emigrar, han decidido quedarse para cambiar su país desde adentro. La comida camboyana, aunque menos conocida que la tailandesa o la vietnamita, es una joya culinaria. El amok de pescado, un curry suave cocinado en hojas de plátano, o el nom ban chok, una especie de sopa de fideos con hierbas, son ejemplos de una cocina que prioriza el equilibrio de sabores más que el picante excesivo. Pero también existen platillos que pueden sorprender al visitante: grillos fritos, tarántulas tostadas, huevos de pato con embrión. No son alimentos de supervivencia, sino verdaderas delicias locales que puedes encontrar en mercados y puestos callejeros, y que incluso tienen su propia temporada de mayor demanda. Otro aspecto curioso es la relación que tienen los camboyanos con la educación y el conocimiento. Las escuelas en áreas rurales a menudo carecen de materiales básicos, pero aún así, los niños asisten con entusiasmo. En muchos casos, los profesores viajan horas para llegar a su escuela, y los alumnos aprenden bajo árboles o techos improvisados. Lo interesante es que, pese a todas las carencias, los estudiantes tienen una actitud profundamente respetuosa hacia sus maestros, quienes son considerados figuras casi sagradas. Se les saluda con una reverencia y muchos alumnos, aunque no tengan dinero, les llevan arroz, fruta o flores como muestra de gratitud. Además, Camboya es uno de los pocos países donde los monjes budistas tienen una influencia tan visible en la vida diaria. Es común verlos caminando por la ciudad en fila, recogiendo ofrendas con una humildad asombrosa. No solo enseñan filosofía o meditan, también participan en actividades comunitarias, dan consejos matrimoniales, ayudan en funerales y organizan campañas sociales. Algunos monasterios incluso acogen a niños huérfanos o en situación de calle y les ofrecen educación y alimentación. En cuanto a la vida silvestre, Camboya alberga algunas de las especies más raras del planeta. En el Parque Nacional Virachey, en el noreste, se esconden elefantes asiáticos, leopardos nublados y monos dhow de patas grises, una especie tan colorida que parece dibujada a mano. Pero el acceso a estas regiones es tan difícil que muchos científicos aún no han podido catalogar toda la biodiversidad que allí se encuentra. Hay aldeas que viven completamente integradas en la selva, donde las familias usan cortezas de árboles como medicina, pescados fermentados como condimento y hojas silvestres como repelente de mosquitos. En muchos casos, lo que ellos saben sobre su ecosistema supera lo que figura en libros académicos. El idioma Jemer también tiene sus particularidades. Es uno de los idiomas más antiguos del sudeste asiático y no tiene tiempos verbales como el pasado o futuro. Todo depende del contexto. Para decir yo fui al mercado, simplemente se dice yo ir mercado y el resto lo interpreta el oyente. Además, el alfabeto Jemer es uno de los más largos del mundo, con más de 70 letras entre consonantes e indicadores vocálicos. Aprender a leer y escribir puede tomar años, y aún así, muchos camboyanos mayores son analfabetos, no por falta de inteligencia, sino por el trauma heredado del régimen de Pol Pot, que destruyó miles de escuelas y asesinó a profesores por todo el país. Camboya también tiene un lado misterioso que pocos conocen. En las montañas de Cardamomo, por ejemplo, se han reportado luces extrañas y sonidos sin explicación. Algunos aldeanos afirman haber visto criaturas con cabeza humana y cuerpo de serpiente, similares a las nagas de la mitología hindú. En algunas regiones, hay prohibiciones estrictas sobre cortar árboles específicos, porque se cree que en ellos habitan espíritus guardianes. Incluso los cazadores más experimentados se niegan a entrar en ciertos bosques durante la noche. Y a pesar de que Camboya sigue siendo uno de los países más pobres de Asia, hay una resiliencia en su gente que desarma cualquier prejuicio. Las bodas duran varios días. Las danzas tradicionales como el apsara aún se enseñan a las niñas desde pequeñas, y las canciones populares narran historias de amor, tragedia y esperanza. No es raro que, en medio de una comunidad sin agua potable ni internet,
Escuches el eco de una canción interpretada con instrumentos hechos a mano, mientras niños descalzos bailan con una alegría que no puede explicarse con estadísticas. Y si pensabas que ya habíamos explorado todos los rincones sorprendentes de Camboya, aún hay mucho más que revelar, porque este país es como una cebolla cultural, capa tras capa de historia, mitología, traumas y belleza natural se superponen, esperando ser descubiertas por quienes se atreven a mirar más allá del turismo tradicional. Uno de los aspectos más sorprendentes y menos documentados de Camboya es su compleja relación con el tiempo. Para muchos camboyanos, el tiempo no es lineal, sino circular. Esta visión del mundo, influenciada por el budismo y las tradiciones animistas, sugiere que todo vuelve, la vida, las estaciones, incluso los errores del pasado. Por eso no es raro encontrar personas que recuerdan vidas anteriores, o que aseguran haber sido soldados, agricultores o incluso animales en otras existencias. Los monjes más experimentados incluso ayudan a la gente a encontrar sentido a sus enfermedades o desgracias a través de lo que llaman karma arrastrado. Para algunos, enfermarse es solo la manifestación de un desequilibrio espiritual acumulado durante muchas reencarnaciones. Pero la espiritualidad no es solo cosa de los templos. En los mercados camboyanos se venden talismanes que dicen proteger contra robos, enfermedades y hasta infidelidades. Algunos están hechos con fragmentos de huesos animales, otros con tela bendecida por monjes. En los pueblos más antiguos, los chamanes locales aún utilizan cánticos, hierbas y fuego para ahuyentar a los preay, espíritus vengativos que pueden poseer a los vivos. Se cree que los cementerios son lugares de tránsito, no de descanso, y por eso se evita caminar por ellos de noche. Hay quienes dicen haber visto sombras caminando sin cuerpo, o escuchado risas de niños donde no había nadie. Y aunque parezca contradictorio, esta espiritualidad convive con una Camboya que se está volviendo cada vez más tecnológica. Phnom Penh y Siem Reap son hoy ciudades con cafés de diseño, tiendas de productos importados, centros comerciales con luces de neón, y jóvenes que manejan criptomonedas desde sus teléfonos mientras escuchan K-pop. Aún así, no han perdido el vínculo con sus raíces. Puedes ver a un adolescente que juega con su dron durante el día, y al atardecer, ofrecer incienso y reverencias frente al retrato de sus abuelos. En cuanto a los pueblos indígenas, Camboya posee más de 20 grupos étnicos minoritarios que a menudo son invisibles para el visitante promedio. En las montañas de Ratanakiri y Mondulkiri viven los Kreung, los Bunong, los Tampuan y otros pueblos ancestrales con lenguas, creencias y estructuras sociales propias. Los Kreung, por ejemplo, tienen una tradición única: las casas del amor, pequeñas cabañas donde las adolescentes pueden invitar a jóvenes para conocerse antes del matrimonio. Esta costumbre, lejos de ser libertina, es vista como una manera de permitir que las jóvenes elijan libremente a su pareja, y tiene reglas muy estrictas de respeto mutuo. Los Bunong, por su parte, son conocidos por su relación simbiótica con los elefantes. No los domesticaban en el sentido tradicional, sino que vivían en cooperación, cuidándose mutuamente como parte de la misma familia. Y hablando de elefantes, hay una Camboya profunda donde estos majestuosos animales aún recorren libremente los bosques. En lugares como el santuario de elefantes de Mondulkiri, los elefantes rescatados del trabajo forzado en el turismo o la tala encuentran una nueva vida. Allí, los visitantes no montan a los animales, los alimentan, caminan con ellos y aprenden sobre su psicología y su sufrimiento. Las organizaciones locales insisten en cambiar la narrativa. Los elefantes no están para entretener, están para ser respetados. Y eso también forma parte de la nueva Camboya. Uno de los contrastes más dolorosos del país es su sistema de salud. En las grandes ciudades existen hospitales privados con tecnología avanzada, pero son inaccesibles para la mayoría. En las zonas rurales, un parto puede ocurrir sin electricidad, sin agua limpia y sin personal médico capacitado. A veces, se recurre a parteras tradicionales, que utilizan técnicas ancestrales con los recursos que tienen a mano.
Lo paradójico es que, aunque estas prácticas pueden parecer obsoletas, muchas veces son más efectivas que los tratamientos en clínicas improvisadas con pocos recursos. Las madres confían en remedios a base de cúrcuma, raíces de galanga y hojas de tamarindo para sanar heridas o bajar la fiebre. Algunos creen que cada enfermedad tiene un espíritu, y que para sanar, hay que apaciguar al espíritu tanto como al cuerpo. Pero donde la resiliencia camboyana se vuelve realmente admirable es en su arte. Después del genocidio, donde músicos, actores, bailarines y poetas fueron sistemáticamente asesinados, la escena artística casi desapareció. Sin embargo, en los últimos 20 años ha surgido una poderosa corriente de recuperación cultural. Jóvenes artistas están rescatando la danza apsara, el teatro lakon, la música pimpeat, y fusionándolos con expresiones modernas. En Phnom Penh, hay compañías de circo que mezclan acrobacias con narrativas tradicionales, y músicos que combinan instrumentos antiguos con sintetizadores para contar historias de amor, guerra y redención. La arquitectura camboyana también guarda secretos sorprendentes. Más allá de Angkor Wat, existe un tipo de arquitectura vernácula que se adapta perfectamente al clima tropical. Las casas tradicionales están construidas sobre pilotes para evitar inundaciones, permitir la circulación del aire y protegerse de serpientes. Los techos altos y las paredes de bambú o madera liviana permiten que la brisa corra por el interior, incluso en los días más calurosos. Y aunque muchas de estas casas están siendo reemplazadas por construcciones de cemento, aún sobreviven en aldeas donde la sabiduría tradicional pesa más que la moda urbana. Uno de los paisajes más fascinantes del país es el Tonle Sap, el lago más grande del sudeste asiático. Lo que pocos saben es que este lago cambia de dirección cada año. Durante la temporada de lluvias, el río Mekong crece tanto que empuja el agua hacia el norte, y el Tonle Sap se expande hasta quintuplicar su tamaño. En la estación seca, el flujo se invierte. Esta maravilla natural no solo es un fenómeno hidrológico único, también sustenta a millones de personas. En sus orillas viven comunidades flotantes, muchas de ellas de origen vietnamita, que han pasado generaciones enteras sin pisar tierra firme. Tienen escuelas flotantes, iglesias flotantes, y hasta tiendas flotantes donde se vende desde arroz hasta gasolina. En la noche, el lago parece un espejo infinito, salpicado por las luces tenues de las casas barco. Y no podemos hablar de Camboya sin mencionar su relación con el dolor, no como algo que se evita, sino como algo que se transforma. Muchos camboyanos no hablan abiertamente de lo que sufrieron durante los Khmeres Rojos, pero lo expresan a través de rituales, de silencios, de canciones tristes que se entonan durante los funerales o festivales. El arte funerario es otro mundo en sí mismo. En algunas zonas rurales, las tumbas se adornan con retratos del difunto, flores frescas, cigarrillos y platos de comida favoritos del fallecido. Se cree que el alma tarda varios días en desprenderse completamente del cuerpo, y durante ese tiempo, se le debe tratar con respeto y cuidado para evitar que se convierta en un espíritu errante. Camboya no se deja entender de golpe. Es un país que te susurra sus verdades lentamente, con una sonrisa tímida y una mirada profunda. Hay que sentarse a compartir una sopa caliente con una abuela que te hablará de los viejos reyes con la misma naturalidad que de la cosecha de este año. Hay que caminar por templos abandonados que aún resuenan con los cantos de monjes que ya no están. Hay que mirar los ojos de un niño que juega con una botella vacía como si fuera el mayor de los tesoros. Solo entonces, cuando uno deja de buscar lo espectacular y empieza a escuchar lo cotidiano, Camboya se revela en su forma más honesta, como un país herido, sí, pero lleno de dignidad, belleza y una capacidad infinita. Y cuando uno cree que ya ha descendido hasta el último estrato de esta tierra de templos perdidos, espíritus antiguos y selvas insondables, Camboya aún guarda más revelaciones, como un espejo roto cuyos fragmentos dispersos reflejan miles de verdades simultáneas. Porque comprender Camboya no es solo caminar entre ruinas o escuchar los cantos de los monjes al amanecer. Es vivir sus contradicciones, aceptar sus heridas abiertas y admirar cómo, pese a todo, su pueblo continúa sonriendo.
En las zonas rurales, por ejemplo, hay una práctica agrícola casi invisible para el mundo exterior, los jardines flotantes. Aprovechando el ritmo del Tonlé Sap y sus cambios de nivel, los campesinos construyen plataformas de bambú que flotan sobre el agua y cultivan encima hortalizas, flores y hasta frutas. Estas islas agrícolas móviles se ajustan a las estaciones y protegen la tierra fértil de las crecidas. Es una innovación milenaria que no aparece en libros de ingeniería moderna, pero que representa una adaptación brillante a uno de los ecosistemas más dinámicos del planeta. Mientras tanto, en esos mismos pueblos, los agricultores no consultan aplicaciones meteorológicas, sino que observan el comportamiento de las aves, las hormigas o el color del cielo al amanecer. La tecnología es ancestral, silenciosa y profundamente efectiva, y en ese mismo entorno tan aparentemente simple, se esconde una estructura social compleja y matizada. El respeto a los mayores no es solo una cortesía, es una ley moral. Los ancianos no se quedan solos ni se marginan. Al contrario, son el centro de las decisiones familiares, guardianes del conocimiento oral, transmisores de historias, de recetas, de rituales. En los hogares camboyanos multigeneracionales, es común que abuelos, padres, hijos y nietos vivan bajo el mismo techo. La vejez no es una carga, es un honor. Al adentrarse en festividades tradicionales como el Chumben, uno se da cuenta del nivel de conexión espiritual que tienen los camboyanos con sus antepasados. Este festival, que dura 15 días, es una comunión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Durante ese tiempo, las familias visitan templos y realizan ofrendas de arroz, dulces y dinero simbólico a los monjes, quienes luego los canalizan hacia los espíritus. Se cree que, durante este periodo, los muertos pueden salir del más allá y caminar entre los vivos, y si no se les honra correctamente, pueden volverse en contra de sus descendientes, trayendo desgracias. La delgada línea entre lo visible y lo invisible se vuelve difusa, y la espiritualidad se convierte en una experiencia cotidiana y tangible. Por otro lado, en los márgenes de esta sociedad mayoritariamente budista, existe una minoría musulmana que ha convivido pacíficamente durante siglos, los Cham. Esta comunidad, de raíces malayo-islámicas, mantiene su idioma, sus mezquitas, sus vestidos tradicionales y sus costumbres, aunque también ha adoptado muchos elementos del entorno camboyano. En algunas aldeas del sur del país, los rezos del muezín se entremezclan con el tañido de campanas budistas y los cánticos animistas, en una armonía sorprendente. Los Cham han sobrevivido a persecuciones, genocidios y desplazamientos, y aún así, siguen ahí, viviendo con discreción, con dignidad, y con una fe que ha resistido todas las tormentas. La moda en Camboya también cuenta historias. El sampot, una especie de pareo que usan tanto hombres como mujeres, varía de color, tela y diseño según la ocasión. No se trata solo de una prenda, es una manifestación de identidad. Las mujeres mayores lo usan con orgullo como símbolo de tradición, mientras que las jóvenes lo reinterpretan en diseños más modernos para conectar con sus raíces. Y aunque en las ciudades predomina la ropa occidental, en las aldeas el sampot sigue siendo el traje cotidiano, el atuendo para trabajar, para rezar, para celebrar. En bodas, fiestas y rituales, los trajes tradicionales están acompañados de joyas de oro heredadas, a menudo pasadas de generación en generación como símbolo de linaje y protección. También es imposible hablar de Camboya sin mencionar su sistema de numerología y astrología popular. Muchos camboyanos consultan su carta astral antes de casarse, abrir un negocio o viajar. Se cree que ciertos días son de mala suerte para ciertos signos, y por eso hay días en que las bodas se multiplican o desaparecen por completo. Los números también tienen significados místicos. El 7 se considera sagrado, el 13 es de mal augurio, y el 9 representa la iluminación. En muchos mercados, los billetes se seleccionan no por su valor, sino por su número de serie, que puede atraer o alejar la fortuna. Uno de los misterios más impactantes de Camboya es el de los templos escondidos en la selva profunda,
aún no explorados del todo. Angkor Wat es solo la punta del iceberg. En la vasta región de Angkor existen más de 1000 templos, muchos de ellos devorados por la vegetación. Algunos solo se pueden visitar tras varios días de caminata o a caballo. Otros están ocultos por árboles centenarios, con raíces que han penetrado los muros como si intentaran abrazar o destruir lo sagrado. Hay leyendas que hablan de templos malditos, de guardianes invisibles, de pasadizos secretos que llevan al inframundo. Algunos monjes afirman que hay lugares donde la energía es tan densa que los animales no entran. Y aunque la ciencia no lo confirme, la atmósfera en esos sitios es sobrecogedora, como si uno estuviera respirando historia viva. En los ríos camboyanos también existen fenómenos difíciles de explicar. Cada año, en la región del Mekong, ocurre el Festival de las Luces Flotantes, donde miles de pequeñas balsas con velas se sueltan río abajo como ofrenda a los espíritus del agua. Sin embargo, hay reportes de luces que emergen del fondo del río por sí solas, en bolas incandescentes que suben y desaparecen en el aire. Este fenómeno, conocido como los fuegos de Naga, ha sido documentado por lugareños durante siglos. Algunos dicen que son gases naturales, otros, que son señales de los dioses serpiente que habitan en las profundidades. Sea como sea, es un espectáculo que desafía toda lógica. La educación moderna en Camboya está cambiando, pero aún enfrenta enormes desafíos. En las aldeas más remotas, muchos niños asisten a la escuela descalzos, con un solo cuaderno para todo el año y sin pupitres. Sin embargo, el hambre por aprender es inmensa. En las ciudades, surgen bibliotecas comunitarias, centros culturales y programas educativos que buscan revitalizar la lectura, el pensamiento crítico y el orgullo cultural. Una de las iniciativas más conmovedoras es la de las bibliotecas móviles, motocicletas adaptadas como mini bibliotecas que recorren aldeas prestando libros a niños que nunca han tenido uno en sus manos. Y la emoción en sus ojos cuando abren las páginas es tan intensa como si se tratara de un tesoro recién desenterrado. Y por último, está el alma del camboyano, una mezcla de dulzura, dignidad, paciencia y fortaleza. En un país que ha sufrido lo indecible, la sonrisa es todavía la herramienta más poderosa. No es una sonrisa ingenua ni superficial. Es la sonrisa de quien ha visto el horror y aún así elige la belleza. Es la sonrisa de quien ha perdido todo y ha vuelto a empezar. Es la sonrisa que verás en el rostro de un conductor de tuk-tuk que te regala un mango porque hace calor. En la anciana que reza por ti sin conocerte. En el niño que te ofrece su única flor sin esperar nada a cambio. Camboya no es solo un lugar en el mapa. Es un susurro en el viento entre las ruinas de Angkor. Es el eco de una historia que no quiere ser olvidada. Es la resiliencia hecha país, el dolor convertido en poesía, la espiritualidad mezclada con barro, arroz y humo de incienso. ¿Y tú, te atreverías a perderte en un país donde los templos respiran, los espíritus caminan con los vivos y la historia no está en los libros, sino en los silencios de la gente? Porque Camboya no es un viaje, es una lección de vida. Pero si crees que lo has visto todo, prepárate, porque nuestro siguiente destino está aún más escondido entre montañas, ríos sagrados y monjes que meditan entre nieblas milenarias. Nos vamos a un país donde los relojes caminan despacio, las cascadas cantan entre arrozales infinitos, y cada amanecer es un rezo al universo. En nuestro próximo episodio, nos vemos en Laos.